Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista. Hoy vamos a hablar de la rendición de cuentas, pero con la mirada del Frente Amplio. Les presento a nuestro invitado. Gustavo Olmos es diputado del Frente Amplio por el departamento de Montevideo. Olmos es montevideano y vivió en varios barrios de la capital. Fue a la Escuela Austria y al Liceo 17. Su padre fue bancario y la madre trabajó en un negocio de importación. Tiene un hermano menor y 5 hijos. Estudió Físico-Matemática en la Facultad de Humanidades y Ciencias y trabajó en la empresa Genexus. Integra la generación del 83, participó de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública y estuvo en la asamblea donde se firmó el acta constitutiva. Militó en el sector Izquierda Democrática Independiente y en la vertiente artiguista. En las últimas elecciones adhirió a la precandidatura de Mario Vergara en el sector Marea, donde encabezó la lista a la Cámara Baja. Fue parte del equipo de seguridad en la liberación de Líber Seregni. Gustavo Olmos lleva el sobrenombre Tato, porque cuando era niño, un amigo del barrio tuvo un hermano que cuando empezó a hablar no sabía decir Gustavo y le decía Tato. En su primer trabajo había otro Gustavo y para diferenciarlos usaban el sobrenombre. A esta altura solamente su madre lo llama Gustavo y si gritan su nombre por la calle no se da vuelta porque piensa que no lo llaman a él. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto. Hicieron una buena investigación. ¿Vio? Me llamaron la atención algunos datos, pero usted estaba en la seguridad de Seregni cuando liberaron a Líber Seregni, cuando habló acá desde su edificio, ¿ese es el momento? Exacto. Yo era parte de la seguridad del movimiento estudiantil con José Vallardi, que después fue ministro de Defensa, con Marcelo Pereira, que es director de La Diaria, con una barra de esa generación. Y nos pidieron que cuando iban a liberar a Seregni diéramos una mano para organizar aquello que se preveía que iba a ser un mundo de gente. Entonces, desde unas noches antes ya dormíamos algunos en el apartamento. Lili, la señora de Seregni, nos cocinaba, nos mimaba mucho. Y después tuvimos en todo ese momento histórico. Hay un video en el cual yo soy el que le doy el megáfono a Seregni cuando hace ese discurso en Boulevard Artigas y Boulevard España. Exacto, frente a la Facultad de Arquitectura. Frente a la Facultad de Arquitectura, exactamente. Así que fue el que estaba no solo en la vuelta, sino que le dio el micrófono. El megáfono. El megáfono. El megáfono. Sí, recuerdo además perfectamente ese discurso que dio el general Seregni allí. Usted es Fuerza Renovadora, ese es su grupo político. Sí. Ahí decía en el TEP que apoyaron a Mario Vergara. ¿Son el ala, digamos, más moderada del Frente Amplio? Bueno, no iría por las etiquetas de moderado, no. Sos una izquierda responsable que ha tenido muchos de las compañeras y compañeros que integran este sector responsabilidades en el equipo económico, en la conducción económica, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, e intentamos dar una visión del Frente Amplio y del país que sea de una izquierda moderna, responsable, que algunos la llaman moderada, otros la llaman socialdemócrata, algunos incluso internamente se enojan porque dicen yo no soy socialdemócrata, pero más allá de las etiquetas... Y se ponen etiquetas, incluso los periodistas también, a veces para facilitar las cosas. Claro, es mucho más fácil. Pero también es cierto que a veces también encajonan, ¿no? Exactamente. Ahí decían que yo trabajaba en Genexus, un problema que tenía Genexus era que no tenía etiquetas. Que es un software tan especial en el mundo que es difícil encajonarlo y entonces el no estar en una categoría era una ventaja, pero también era un problema. Diputado, supongo que usted militó, no quiero decir toda la vida porque no lo sé, pero muchos años siempre anduvo en la militancia, pero me sorprendió que ahora usted es la primera vez que ingresa a la Cámara como legislador y de inmediato ahora usted coordina, por ejemplo, la bancada del Frente Amplio, es uno de los principales voceros que tiene la izquierda, o sea, fue como que entró a la cancha y enseguida tuvo un rol protagónico. Sí, siempre tuve actividad política desde mi adolescencia, luchando contra la dictadura y después en democracia, con mayor o menor intensidad, pero tuve cargo de responsabilidad en la vertiente artiguista, como decía allí, en la Izquierda Democrática Independiente, en el movimiento estudiantil, y me integré muy cómodamente a la actividad parlamentaria, nunca lo había hecho, es una actividad que me gusta, y la rotación de la coordinación del Frente Amplio es rotativo, o sea, cada semestre... Son unos cuantos diputados y le tocó a usted. Cada semestre vamos designando a quien
ejerce ese rol, que es un rol interno de coordinación y también con la bancada de gobierno. Un rol protagónico tuvo también porque usted integra la Comisión de Presupuesto con Hacienda, ¿no? Exacto, yo integro la Comisión de Hacienda, que cuando se integra un presupuesto estamos ahí 45 días internados. Sí, el tema, la rendición de cuentas es brava para... Bueno, primero para entenderla bien y después para tratar de mejorarla. ¿Cómo define este proyecto que ya salió de la Cámara de Diputados? ¿Le terminó de convencer algo? ¿Cuál es su definición? A ver, siempre en una ley que tiene 450 artículos hay cosas que son rescatables, pero básicamente uno no puede analizar la rendición de cuentas exclusivamente como rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas es un ajuste anual al presupuesto, y entonces eso es lo que le da el marco. Y el presupuesto fue un presupuesto de ajuste y de caída del salario real de los funcionarios públicos, de caída de las inversiones. Entonces, lo que hoy es presentado como un avance en realidad es una compensación parcial de lo que ya se perdió en todo el periodo anterior. O sea, de los 900 millones de dólares que el gobierno plantea que ahorró, hay 700 que se explican por la caída de salario real. Y como las pasividades se ajustan por el índice de medios salarios, también caída de las pasividades. Eso explica buena parte de ese éxito del gobierno. Y después es una rendición de cuentas que no da respuesta a los grandes problemas de empleo, de pobreza, que es una rendición de cuentas en la cual el gobierno compara según le convenga. O sea, el dato de empleo, por ejemplo, lo compara respecto a 2019, porque le da bien, o le da más o menos bien, pero el de pobreza lo compara con respecto a 2020 y se olvida de la caída de 100.000 personas entre 2019 y 2020 en situación de pobreza. Es una Habría que compararlo con el 2019, dice usted siempre. Es una rendición, algún parámetro, siempre el mismo, no bien, según como me convenga. Lo mismo pasa con los delitos. En cada caso se toma el que da mejor para presentar los resultados. Es una rendición de cuentas que plantea que en el periodo, los 5 años de gobierno, la economía va a crecer del orden de los 5.400 millones de dólares. Sin embargo, plantea a su vez que el salario real, en el mejor de los casos, si se cumple una serie de condiciones, va a ser exactamente igual que el que al principio del periodo. Se empata al final del periodo. Eso quiere decir que no hay derrame, que la teoría esa de que la economía tiene que crecer para que después derrame no es algo que suceda, es algo que ya sabíamos que no sucede, porque no hay experiencias en el mundo de que esto sea así. Para que derrame se necesitan políticas públicas activas que... la mano del Estado, dice usted. Claro, que de alguna manera generen las condiciones para eso. Entonces esos 5.400 millones de dólares se los van a apropiar no los trabajadores, no los pasivos, sino los empresarios y especialmente algunos sectores como el sector agroexportador. Se le critica al Frente Amplio que parece, desde varios actores, ¿no?, de la coalición multicolor, le critican al Frente Amplio que parece que la izquierda se olvidó que se arrancó el 2020, o este gobierno arrancó con 2 años de una pandemia, ¿no?, que es una crisis global, y eso llevó también a crisis, económicas, más gente en la pobreza, los números de desempleo. ¿Desconocen ustedes esa realidad? No, en absoluto. La pandemia es una realidad y hay muchas cosas que se explican por la pandemia, muchos impactos negativos que se explican por la pandemia, pero también se explican por las políticas que se aplicaron. Porque Isaac Alfi, director de la OPP, en 2019 ya declaraba que lo que había que hacer era una caída del salario real. Los decretos que limitan la ejecución del presupuesto del Estado, que bajan un 15%, y algún otro que limita el ingreso funcionario del Estado, son de antes de la pandemia, son de esos días de marzo. No, incluso había promesas de campaña de achicar el Estado. En que el gobierno arrancó porque este gobierno entiende como que el Estado era muy gordo y eso era gasto y gasto. Sí, está bien, pero el Estado gordo, que normalmente uno lo asocia con los funcionarios, básicamente es educación, es defensa, es seguridad, es salud. Esos son los 4 sectores y uno ahí no ve que haya gordura. En realidad, en general, estamos reclamando más policía, estamos reclamando más docentes, estamos reclamando
más atención en salud en un montón de lados. No son la caricatura del burócrata que hace expedientes inútiles para justificar su trabajo, lo que explica los grandes números del Estado. En realidad el Estado, en la mayor parte de los funcionarios públicos, tienen que ver con áreas esenciales de la gestión y que benefician a toda la población. Claro. El otro día pude entrevistar aquí, también por la rendición de cuentas, al diputado del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter, y a ver si lo podemos ver, porque así tenemos las dos caras, digamos, de cómo se ve lo que salió de diputados en cuanto a la rendición de cuentas. Va a ser, sin duda, de las mejores o la mejor del periodo, no solo por el incremento de recursos de 226 millones de dólares para el año que viene, sino por dónde está focalizado esos recursos: educación, seguridad, ciencia, tecnología, innovación, y después las grandes reasignaciones que hicieron los diputados de la coalición. Jugó duro la oposición, bueno, jugó duro, hizo propuestas. Jugó duro, se lo vio medio incómodo. Por momentos creo que no se esperaba a nadie una rendición de estas características, un aumento realmente importante, porque ya veníamos de un presupuesto que se había realizado de manera responsable, realista. Entonces creo que realmente al principio esta rendición de cuentas lo desacomodó. Olmos, la oposición siempre tiene que ver el vaso medio vacío y el gobierno medio lleno, y estamos en esta situación con estas dos visiones. Pero algo de eso hay, indudablemente, de parte del juego político, pero realmente la rendición de cuentas tenía problemas serios que para graficarlo, el último día de trabajo en la comisión, 150 cambios en un proyecto de 450 artículos, presentó la coalición, además de las propuestas que presentó el Frente Amplio, que eran del orden de las 50. Y 4 días después, 5 días después, en el plenario, presentaron otras 100. Entonces, era una rendición de cuentas que estaba prendida con alfileres. Es cierto lo que dice Rodríguez Hunter, que en algunas áreas se mejoró. No es tan cierto que sea por trabajo de la coalición. En realidad, la propuesta, por ejemplo, de reasignar fondos desde el INAC fue una propuesta que hizo el Frente Amplio. ¿El Frente Amplio hizo propuestas y se las llevaron? ¿Algunas se las llevaron? Esa particular le hicieron algunos cambios, pero el concepto, que era decir, INAC está teniendo un momento espectacular desde el punto de vista de exportación de carnes por cantidades y por volúmenes y por precios, entonces puede hacer un aporte a ciencia y tecnología. Eso fue una propuesta que presentamos nosotros en comisión antes que la coalición. ¿Pero prosperó después o no? Hay cosas en que sí que el Frente Amplio incide y logra acuerdos. Retirar la derogación de la ley de medios, por ejemplo, retirar un artículo que eliminaba los subsidios a los cooperativistas, retirar la eliminación del Fondo Solidaridad en tanto no hubiera una compensación para la Universidad de la República de los recursos que perdía. Esas son cosas que se lograron en la rendición de cuentas. O sea, no me quedé pensando, el Frente Amplio hizo una serie de propuestas, algunas se las llevaron, otras seguramente no. El Frente Amplio siempre hace propuestas, siempre hace un estudio serio de los proyectos de ley, de la ley de urgente consideración, del presupuesto, de la rendición de cuentas. Tenemos un equipo de asesores, de muchas compañeras y compañeros que estuvieron en la gestión durante los 15 años de gobierno del Frente y que tienen un conocimiento del Estado muy profundo y nos aportan ideas y capacidad de análisis y también capacidad de propuesta. ¿Es ríspido el relacionamiento? Le pregunto porque usted es coordinador ahora de la bancada del Frente. Si es ríspido el relacionamiento en este caso, con el gobierno de coalición. A ver, hay distintos talantes, hay parlamentarios que son más confrontativos que otros, los peores están en el Senado. Pero después hay un relacionamiento de compañeros de trabajo que se genera inevitablemente. Y yo creo que se dan confrontaciones duras de discusión o de debate intenso, pero normalmente la sangre no llega al río. O sea, lo transitamos
dentro de un clima que esencialmente es de respeto, más allá de que a veces a algunos se le vaya la moto. Y con Cabildo Abierto, le pregunto en particular porque son los dos grupos que están en las antípodas, ¿no? Cabildo Abierto dentro de la coalición y el Frente Amplio en la izquierda. ¿Cómo se llevan ahí? ¿Cómo están todos aprendiendo, supongo también? Es un partido nuevo, Cabildo Abierto. Con Cabildo Abierto tenemos el problema de la imprevisibilidad, que cambian el último día de la rendición de cuentas. Un diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, se quejaba y planteaba abiertamente en el plenario de los acuerdos que había hecho con Cabildo Abierto y que después cambia el coordinador y... Sí, por la ley de medios había sido eso. No, por el adicional del Fondo de Solidaridad. Ah, es cierto, sí, tiene razón usted. Ahí tenemos un problema con Cabildo Abierto de cierta inexperiencia en la negociación política que a veces lleva a que hagan planteos que no tienen andamiento porque no hay ni capacidad desde el punto de vista legal o constitucional de llevarlo adelante. Pero después, humanamente, repito, como con los demás partidos. Con algunos te llevas mejor, con otros te llevas peor, pero se convive en condiciones razonables. ¿Y qué va a pasar en el Senado con la ley de medios? Porque había algunos temas que concitaron la atención de todos. La ley de medios fue una. El gobierno iba por la derogación total. Al final se cambió un artículo, allí el 56 era. El Partido Ahora eso va al Nacional Senado, iba por la derogación Sí. total. El gobierno... El Partido Nacional y Partido Independiente, un gobierno ¿no? de coalición, sí, el Partido Independiente y el Partido de la Gente también la votó, pero tienen un diputado cada uno. Nosotros creíamos que derogar la ley de medios, 200 y pico de artículos que dan garantías a los periodistas, a los menores, a la infancia y a la adolescencia, que dan un marco para evitar la concentración de medios, que dan garantías de cómo se hace la asignación de las frecuencias. Era un reverendo disparate. Eso no se hizo. Lo que se hizo fue cambiar un artículo de la ley de medios, el 56, que ya es famoso, que básicamente lo que regula es la posibilidad, ahora otorga la posibilidad a los cableoperadores a ofrecer servicios de Internet. Y eso a su vez tuvo como 3 versiones, y las versiones cada versión que venía apuntaba más a una versión con nombre y apellido. Porque en realidad la primera versión decía que quienes tenían frecuencias asignadas a nivel nacional no podían hacerlo. Y no decía nada sobre el medio a través del cual llega la señal. El que termina aprobándose es solo por cable, con lo cual se deja fuera DirecTV, se deja fuera a Clarín en algunas zonas, eventualmente a Claro cuando que tiene una frecuencia asignada que más allá de que no la utiliza, la podría utilizar. Se quita lo de la restricción de que no lo pudieran hacer quienes tenían alcance nacional, porque el discurso es, esto es un problema de los cableoperadores del interior, que son muy chicos y que precisamos darle potencia a su negocio, digamos, ¿no? Todo eso se quita y termina siendo una ley que favorece claramente a los canales 4, 10 y 12. ¿Ustedes no votaron ese No, nosotros ese no artículo? votamos. ¿Se perjudica Antel? ¿Por eso no lo votaron ustedes? No lo votamos por esta consideración que digo y también porque se perjudica a Antel. De alguna manera se obliga a Antel que hizo una inversión muy importante en infraestructura y que tiene el monopolio en ese tema de la transmisión de datos, que es lo que va a tener más desarrollo en el futuro. Sí, el ¿no? futuro va muy por ahí. El negocio de los cableoperadores tiene problemas en sí mismo, porque las plataformas tipo Netflix, Claro. Prime TV, todo ese tipo de cosas, desplazan al negocio de la televisión por cable. Hay varias discusiones que se vienen, algunas ya están arriba de la mesa. La reforma educativa se está discutiendo, hay ocupaciones. ¿Es necesaria, usted como legislador del Frente Amplio, ve que es necesario hacer un nuevo plan para la educación? Yo creo que sí, que es necesario hacer cambios en la educación, que hay
temas de aprendizaje y de permanencia, que especialmente en secundaria son complicados. Creo que esos cambios hay que hacer, no se pueden hacer a prepo, hay que hacerlos en diálogo con los docentes, que hay que mejorar la formación docente, y en ese sentido hay que ir a una facultad de educación y no a un consejo que tiene una lógica que es más propia de primaria o de secundaria y no de lo que necesita la formación de docente, que hay que cambiar prácticas, que hay que estimular la innovación, que hay que experimentar. O sea, hay mucho cambio que debe ser hecho y que es de los temas que requeriría un acuerdo de todo el sistema político para llevarlo adelante, y que no, porque es un cambio que no se hace en un periodo de gobierno. El estilo de este gobierno de presentar propuestas que tienen cosas razonables y otras que son mejorables como cualquier proyecto, pero darle pocas horas o pocos días a los docentes para que los discutan, ese estilo medio avasallante complica que esto se transforme en una política de Estado. A veces no queda la sensación de que los gremios de docentes en particular se van a oponer a cualquier tipo de reforma, es como que defienden lo que está. Lo mismo pasó con la reforma de Rama, ¿se acuerda usted de Germán Rama, no? Hubo una resistencia muy fuerte de parte de los gremios, ahora se está viendo más o menos lo mismo. Resistencia puede haber, pero las asambleas técnico-docentes hacen en general aportes desde el punto de vista técnico a cualquier idea de reforma. Si las ideas son buenas, terminan adoptándolas. El plan Ceibal generó ciertas resistencias en un inicio en los docentes, pero después se vio que era una buena herramienta y permitió extender la enseñanza del inglés a las escuelas de todo el país, permitió, en la pandemia. Ahí me acuerdo que Tabaré Vázquez, era el presidente, decidió sacarlo, digamos, el plan Ceibal de lo que son las autoridades de la educación y meterlo en presidencia, ¿no? Ahí se evitaba el enfrentamiento directo con los gremios. Sí. Pudo haber sido una estrategia también para evitar esto que le estoy planteando. Sin duda lo fue. El otro día, el Frente Amplio pidió un cuarto intermedio, estaban ocupándose varios centros de enseñanza, entre ellos el IPA, me acuerdo, que queda ahí enfrente al Palacio Legislativo. Ustedes pidieron un cuarto intermedio para ir al momento en que iban a ser desalojados. Le quería preguntar, ¿qué mensaje quisieron dar ustedes, partiendo de la base además que las ocupaciones son ilegales, ¿no? Por eso es que la policía tiene que ir a desalojar y todo lo demás? Era un mensaje de respaldo a la reivindicación de mayor presupuesto para la enseñanza que estaban haciendo los estudiantes, tomando las medidas de lucha que tienen. Las ocupaciones son ilegales, los estudiantes son conscientes de eso, y prueba de ello es que en ninguno de las desocupaciones hubo ningún incidente. O sea, cuando vino la policía con la orden de ANEP de desalojar, yo estaba en uno de ellos, lo que le dijeron, mostrámela, la miraron, dijo, está todo bien. Y salieron. Danos 20 minutos para agarrar el mate, la yerba y lo que teníamos acá adentro. Entraron las autoridades, revisaron, estaba todo en orden y fin del problema. Porque vio que de las acciones políticas hay señales a la población, entonces puede parecerse como que ustedes están apoyando la ocupación. Más allá de esta explicación que ustedes dan, el asunto es cómo lo ve la población. La reivindicación de mayor presupuesto para la enseñanza, porque creemos que la reforma educativa, que me preguntabas hace unos minutos, requiere fondos, entre otras cosas. La universidad tiene 4.000 estudiantes más, y la propuesta que viene del Poder Ejecutivo es de recorte, ni siquiera es de darle más fondos, es eliminar el Fondo de Solidaridad sin una compensación que después en el trámite parlamentario empieza se mantuvo a al final, trabajarse. ¿no? Al final se mantuvo. Al final se mantuvo, pero lo que manda el Poder Ejecutivo es, te saco 14 millones de dólares y no te doy nada. Después, en el trámite parlamentario, eso se modifica. Y eso es un problema. O sea, la reforma de la educación, como todas, no se hace solo con recursos, no es solo poniendo plata, pero tampoco se hace sin poner plata. Y nos quedan minutitos nada más. ¿Usted integra también la Comisión de Asuntos Internacionales? No. ¿No? Lo vi ahí en el Parlamento y le voy a preguntar por el TLC con China.
Yo integro la de... ¿Tiene opinión igual sobre eso? La de innovación, Sí, vi que la de ciencia futuro. y tecnología, la Comisión de Futuros y la Comisión de Hacienda. Ah, bueno, capaz que leí ahí al pasar y lo metí ya en esa otra de asuntos internacionales. Le preguntaba, ¿apoya el TLC con China? ¿Cómo lo ve? El día que lo pueda leer, podremos decir si lo apoyamos o no. En realidad, la posibilidad de hacer un TLC con distintos países es algo que el Frente Amplio lo ha manejado, lo ha hecho en otras ocasiones. Después lo que hay que ver es el texto concreto. Bueno, el TLC con Estados Unidos lo paró el Frente Amplio también. Sí, por eso. ¿Se acuerdan? Algunos sí, otros no. Pero dependerá de... Algunos sí, otros no dentro del Frente, me dice. No. Algunos se Algunos opusieron. tratados de libre comercio avanzaron y otros no avanzaron. Ahí dependerá, entre otras cosas, y básicamente, del texto, y hoy no lo tenemos. Es como la reforma de la seguridad social. Cuando nos preguntan, ¿ya la apoyan o no la apoyan? Y hay que reformar la seguridad social. Ahora, hasta que no vea el texto que acuerde la coalición y que se lo presente, no Van sé a esperar si el estoy de acuerdo o texto no estoy de final. acuerdo con eso. Ahora hay un borrador para que se le haga sugerencias. Ustedes ahí pueden también meter sus ideas. Sí, ese borrador lo estamos analizando, pero no es ese borrador no es necesariamente lo que después va a entrar a ser objeto de trámite parlamentario. Bueno, claro, lo que pasa es que a ese borrador, que se lo dieron al Frente Amplio, ¿verdad? Sí. Fue el presidente allí. Si ustedes no le hacen sugerencias ahora, después capaz que ya están los votos para hacer el proyecto y ahí quedan afuera sus ideas, las ideas del Frente, digo. Por eso no sé si no es bueno ya ahora con este borrador Yo aportar. creo que tiene cosas que van en el buen sentido, en particular el ir a un esquema único de todas las cajas, que tiene algunos problemas en la financiación. Por ejemplo, el único recurso adicional que se presenta es el aporte de los trabajadores, es el 2% que nos dan de devolución de IVA. En vez de ponérmelo en mi caja de ahorro, iría a mi cuenta de ahorro individual para el día que me jubile, que tiene grandes problemas en todo el sistema de pensiones, pero, repito, no sabemos cuál es el proyecto que realmente tendremos que considerar, porque en la LUC, en el presupuesto, en la rendición de cuentas, la experiencia es que lo que entra o lo que se anuncia después no tiene nada que ver con lo que entra. De hecho, ahora en la rendición de cuentas, la contadora mención, la economista mención, anunció que iba a ser una rendición cero y después eso fue cambiando y lo que se presentó era bastante distinto. Va a ser un debate intenso el de la reforma de la seguridad social. Para terminar, porque ustedes apoyaron a Mario Vergara la vez pasada, pensando ya para el futuro, ¿Mario Vergara va a ser candidato en las internas del Frente Amplio? ¿Es un presidenciable? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es un presidenciable en la medida que ya fue. Nosotros no estamos en esta etapa todavía. ¿No están manejando nombres ustedes ahora? Definiendo candidaturas. Estamos sí muy comprometidos con el proceso de convocatoria. Yo creo, y muchos creemos, que la dispersión de la izquierda es un problema real. No se puede gobernar o administrar un partido político que tiene 40 grupos diminutos. Hay 3, 4, 5 corrientes de opinión importantes y que eso confluya es una tarea bien relevante. En esa tarea estamos de convocatoria y después eso tendrá expresión electoral, que eso quiere decir listas comunes al Senado, listas comunes en los 19 departamentos, y veremos si tenemos una candidatura propia o no. Es un tema que está en discusión, sobre el cual no tenemos la menor definición todavía. Hay tiempo, dice. Olmos, gracias por haber venido a la televisión pública. Un gusto. Muy amable, de verdad, y mucha suerte en su trabajo ahí en la Cámara gracias. de Representantes. Amigos, de ustedes también me despido, que pasen bien. Buenas noches, gracias.